príncipe salvó a una campesina con sus gemelos de la lluvia. Pero ella esconde un terrible secreto. Esta historia de romance de época se desarrolla en Múnich, Reino de Baviera, año de 1811. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales empañados de la granja Lenz, donde el aire se había vuelto tan denso como el cielo encapotado que auguraba tormenta. Ana, con las manos temblorosas pero firmemente apoyadas sobre la mesa de madera, sostenía la mirada helada de su padrastro, Otto Keller, quien, de pie al otro lado, la observaba como quien calcula el precio de una res al mercado. «Te casarás con él», insistió, su voz grave y cortante. «No hay más que hablar». Ana apretó los labios, conteniendo el temblor de su pecho. Afuera, los aldeanos fingían continuar con sus tareas, pero sus miradas se deslizaban con morbosa atención hacia las rendijas abiertas de la ventana, donde las voces elevadas del interior se filtraban junto al aroma húmedo de la tierra próxima a empaparse. La noticia ya corría como un reguero de pólvora. Anna Lenz, con sus 2 hijos pequeños y sin esposo reconocido, estaba a punto de ser forzada a un matrimonio arreglado. «No lo haré», replicó ella con un hilo de voz, que sin embargo resonó en la cocina como un trueno contenido. Los gemelos, Jacob y Emil, jugaban en silencio en un rincón, ajenos aún al peso de las decisiones que se tejían sobre sus cabezas. Ana los miró de reojo, con la garganta apretada y el corazón ardiendo de impotencia. Otto golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo vibrar la loza que aún quedaba allí desde la cena. El sonido arrancó un suspiro ahogado de Anna, pero no la movió de su lugar. La figura corpulenta de su padrastro, con su camisa de lino mal abotonada y las botas aún cubiertas de polvo, se inclinó hacia ella con una amenaza apenas contenida. «No tienes elección. Ese hombre es un buen partido. Te dará nombre y techo. ¿O crees que puedes seguir criando a esos bastardos sola, sin más que tu orgullo inútil?» La palabra se clavó en Ana como un dardo envenenado. Bastardos. ¿Cuántas veces la había escuchado desde que, 4 años atrás, Friedrich desapareció de su vida y de Baviera, arrastrando consigo las promesas que un día le juró bajo la sombra de aquellos mismos manzanos, que ahora, bajo la lluvia, parecían inclinarse con el peso de su tristeza. «No voy a casarme con ese hombre», repitió, sintiendo cómo la determinación brotaba de sus entrañas, tan antigua como el amor que había sentido por Friedrich, tan firme como la decisión de proteger a sus hijos. Las voces se alzaron entonces, sin miramientos, sin la cortesía que la presencia de los niños debería haber impuesto. Otto escupió acusaciones, de deshonra, de ingratitud, de vergüenza familiar. Ana contestó con la entereza que solo una madre amenazada es capaz de reunir. La discusión se convirtió en una pelea verbal despiadada, mientras desde fuera los aldeanos se acercaban, fingiendo arreglar carretas o mover barriles, pero en realidad atentos a cada palabra, a cada recriminación. «Si no aceptas», bramó Otto en un último embate, «te desheredaré. Te echaré de esta casa con esos 2 a cuestas. No te daré un solo pan ni un techo para que duermas. Serás una paria». El pecho de Ana se contrajo con un dolor sordo. Miró a sus hijos, que ahora la observaban con ojos grandes y silenciosos, percibiendo en el tono crispado de los adultos una amenaza que no alcanzaban a comprender del todo. Entonces, la decisión se formó en su mente con la claridad de un relámpago en medio de la noche cerrada. No podía quedarse. No podía someterse a ese destino impuesto ni arrastrar a sus hijos hacia un matrimonio sin amor, hacia una vida de sumisión y amargura. Sin responder, giró sobre sus talones, tomó a Jacob en un brazo, a Emil en el otro,
y subió apresurada las escaleras de madera que crujieron bajo su peso. Atrás, Otto gritaba su nombre, pero ella no se detuvo. Cruzó la puerta de su cuarto, rebuscó en el viejo baúl que había pertenecido a su madre y sacó lo poco que podría llevar: una muda de ropa, un trozo de pan envuelto en lino y el medallón de plata que nunca se había atrevido a quitarse, guardado al fondo, envuelto en un pañuelo bordado con las iniciales de Friedrich. Las pisadas pesadas de Otto resonaban en la escalera. Anna lanzó una mirada rápida a la ventana. La noche comenzaba a cerrarse, y las primeras gotas de lluvia golpeaban el alféizar con una cadencia inquietante. No había tiempo. Con un movimiento rápido, abrió la ventana, empujó suavemente a los niños hacia el tejado bajo que daba al corral, y con una agilidad nacida de la desesperación se deslizó tras ellos. Aterrizó en la hierba húmeda, respirando con dificultad, mientras escuchaba la puerta de su habitación estrellarse contra la pared y la voz de Otto maldiciendo en la penumbra. Agarrando a Jacob y Emil de la mano, corrió hacia el bosque que bordeaba la granja, siguiendo los senderos apenas visibles, conocidos solo por quienes, como ella, habían crecido explorando sus veredas en la infancia. El murmullo de los aldeanos a sus espaldas se fue diluyendo conforme se internaba en la espesura, pero el tamborileo de la lluvia, ahora creciente, no dejaba de martillarle los sentidos. Las ramas húmedas arañaban su vestido, pegando la tela a su piel. El barro se adhería a sus pies descalzos, entumecidos por el frío. Jacob y Emil sollozaban en silencio, aferrándose a los pliegues de su falda, tropezando en cada raíz oculta bajo las hojas. El bosque se cerraba sobre ellos, denso, oscuro, con los troncos altos de los abetos y los robles perfilándose como centinelas mudos en la negrura. Anna apenas podía distinguir el sendero frente a ella, pero el instinto la impulsaba a seguir adelante, un paso tras otro, como si la propia vida dependiera de no detenerse, de no volver la vista atrás. La lluvia arreció. Primero un goteo insistente, luego una cortina sólida y cruel que empapó su cabello y caló hasta los huesos. La tela de su vestido, ahora pesada y fría, se enredaba en sus piernas, haciéndola tropezar. Cada paso era una batalla contra el lodo que succionaba sus pies y el viento que parecía querer arrancarle a sus hijos de los brazos. Avanzó como pudo, buscando refugio bajo un saliente rocoso, pero el agua corría por todas partes, y la noche se espesaba, cubriéndolo todo de un manto de sombras y temor. Jacob estornudó con fuerza. Emil se acurrucó contra su pecho tembloroso. Anna alzó la vista, intentando atravesar la cortina de agua con la mirada, pero el bosque era una masa indistinta de oscuridad y movimiento. El corazón le martillaba en las sienes y el aire húmedo le quemaba la garganta. Por un momento, pensó que no podría más, que tal vez había cometido un error fatal al huir en esas condiciones. Se arrodilló en la tierra empapada, abrazando a sus hijos, sintiendo cómo el frío comenzaba a adormecerle los dedos. El crujido distante de una rama quebrándose la hizo alzar la cabeza bruscamente. Un resplandor. Primero apenas un destello dorado entre los árboles, luego, con creciente nitidez, la luz temblorosa de un farol. Anna entrecerró los ojos, intentando distinguir la fuente de aquella luminiscencia en medio de la tormenta. Un carruaje. La silueta se fue perfilando entre la lluvia, las ruedas altas, la caja cerrada, los caballos nerviosos relinchando bajo la fuerza del temporal. De la portezuela descendió un hombre, envuelto en una capa negra que ondeaba con violencia bajo el viento. Su figura alta y robusta se recortó contra la luz y la lluvia, avanzando con paso seguro hacia donde Anna estaba acurrucada con sus hijos. El corazón de Anna se detuvo por un segundo,
Luego se lanzó en una carrera desenfrenada contra su pecho. ¿Un bandido? ¿Un cazador de recompensas enviado por Otto? ¿O acaso un aldeano que la había reconocido y venía a devolverla a la fuerza a su padrastro? Apretó a Jacob y Emil contra su cuerpo, sus ojos verdes resplandeciendo con una mezcla de terror y determinación. El hombre se acercaba, sus botas hundiéndose en el lodo con cada zancada firme. Ana tragó saliva, inspiró hondo, y con el cuerpo erguido y las manos crispadas sobre los hombros de sus hijos, se preparó para defenderlos con uñas y dientes. La figura del hombre emergió de entre la lluvia como una sombra decidida, mientras Ana apretaba a sus hijos contra el pecho, con el corazón martillando en sus costillas. Sus pies descalzos se hundían en el barro frío, pero no se movió. Estaba dispuesta a resistir con todo lo que tuviera, aunque apenas le quedaran fuerzas. El desconocido se detuvo a unos pasos de distancia, alzando una mano en señal de calma, mientras la lluvia escurría de los pliegues de su capa negra. Ana no distinguía aún sus rasgos, apenas la rigidez de su postura y la seguridad de sus movimientos. No traía armas visibles, ni el aire vulgar de los cazadores de recompensas que ella temía. Al contrario, había en él una autoridad contenida, una compostura que desconcertaba y repelía a la vez. «No voy a hacerles daño», dijo el hombre con voz grave y serena, casi imperceptible bajo el estruendo de la tormenta. Ana no respondió, tensando aún más el cuerpo como un resorte a punto de quebrarse. Jacob sollozó débilmente, mientras Emil escondía el rostro en la curva de su cuello. El hombre dio un paso más, dejando que la luz del farol colgado en la portezuela del carruaje iluminara su rostro. Ana pudo ver entonces su perfil severo, mandíbula definida, pómulos altos, ojos azul grisáceo que parecían evaluar la escena con rapidez y una capa de agua resbalando por su cabello oscuro, cuidadosamente peinado hacia atrás. La compostura de sus ropas, aún bajo la lluvia, delataba una posición muy distinta a la de cualquier bandido. Botas de montar lustradas, casaca perfectamente abotonada, capa de buen paño. Leopold von Hohenberg, príncipe de Baviera, observaba a la mujer con una mezcla de incredulidad y alarma. Había cabalgado por ese bosque incontables veces, pero jamás había visto una escena semejante. Una madre sola, con 2 niños pequeños, perdida en medio de la tormenta. No podía dejarlos allí. Están empapados. Los niños podrían enfermar, añadió con un dejo de urgencia. Ana tragó saliva, su mirada alternando entre el hombre y la silueta borrosa del carruaje detrás de él. Dudó. No confiaba en los hombres que decían querer ayudar, menos aún en uno que se presentaba en medio de la noche, con esa autoridad inquebrantable que parecía acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. Leopold entendió la resistencia de inmediato. Con movimientos lentos, se despojó de la capa empapada y se arrodilló frente a ellos, a la altura de los niños. El gesto, tan inusual para un hombre de su estatus, desarmó momentáneamente la rigidez de Ana. «Déjeme ayudarlos», repitió con firmeza, mientras uno de los pequeños comenzaba a tiritar visiblemente. Ana bajó la mirada hacia Jacob, cuyos labios amoratados temblaban en silencio, y luego a Emil, encogido, con los párpados pesados de agotamiento. Sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podían resistir mucho más en esas condiciones. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Leopold se puso de pie y extendió una mano, que Ana ignoró deliberadamente, pero permitió que él tomara a Jacob en brazos y la guiara hacia el carruaje. Ella cargó a Emil y lo siguió con pasos inseguros, cada pisada succionada por el lodo. El interior del carruaje,
estaba tenuemente iluminado por una lámpara de aceite. El asiento estaba forrado en terciopelo oscuro, y el aire, aunque denso, era notablemente más cálido que la noche exterior. Leopold ayudó a Ana a acomodar a los niños, envolviéndolos con una manta gruesa que había en uno de los compartimentos. Ana permaneció sentada en la esquina más alejada, los brazos rodeando con fuerza a Emil, mientras sus ojos verdes, enrojecidos por el frío y el cansancio, no se apartaban del hombre que se acomodaba frente a ella. Leopold pidió al cochero que emprendiera la marcha hacia los dominios de la familia Hohenberg, a unos pocos kilómetros de allí, sin entrar en detalles sobre la inesperada compañía. Cuando el carruaje se puso en movimiento, el traqueteo de las ruedas se sumó al sonido persistente de la lluvia golpeando la madera y los cristales. Ana cerró los ojos un instante, dejando escapar un suspiro tembloroso, mientras los niños, exhaustos, se dormían acurrucados contra su cuerpo. Leopold la observaba en silencio, estudiando la manera en que ella protegía a sus hijos, la determinación silenciosa en la línea tensa de sus hombros, la forma en que sus manos, endurecidas por el trabajo, acariciaban con suavidad los cabellos rubios de los pequeños. No preguntó nada. Aquel no era el momento. Ana, por su parte, mantenía el cuerpo rígido, consciente de cada movimiento, cada mirada del desconocido. Había algo en él que desafiaba sus expectativas. No había en sus gestos ni en su voz el tono grosero o invasivo de quienes acostumbraban a abusar de su poder sobre mujeres como ella. Y sin embargo, aquella compostura perfecta también le resultaba inquietante, como si ocultara intenciones que aún no podía descifrar. El carruaje avanzaba con dificultad por los caminos empapados. Afuera, los árboles se inclinaban bajo el peso de la tormenta, y el cielo parecía no tener fin, cubierto de un gris oscuro que oprimía el pecho. Ana se aferró a Emil, sintiendo cómo su pequeño corazón palpitaba lentamente contra el suyo. La calidez dentro del carruaje contrastaba brutalmente con el frío que aún llevaba en los huesos, pero no se permitió relajarse. No podía. No en un lugar desconocido, con un hombre que, aunque amable en apariencia, representaba un mundo que siempre le había negado todo. Leopold la contemplaba, notando la distancia insalvable que ella imponía entre ellos, una muralla de silencio y recelo tan sólida como la piedra de los viejos castillos bávaros. No insistió. Había aprendido que ciertos muros solo se derriban con paciencia. El trayecto continuó en un silencio tenso, apenas roto por el crujir de las ruedas y el susurro amortiguado de la lluvia. Finalmente, tras casi una hora de viaje, el carruaje se detuvo frente a una de las entradas laterales de la finca Hohenberg, un acceso discreto que solo usaban los criados y algunos miembros de confianza de la familia. Leopold descendió primero, asegurándose de que no hubiera nadie en las inmediaciones, y luego extendió la mano para ayudar a Ana, quien, una vez más, la ignoró, bajando con Emil aún dormido en brazos. Jacob se aferró a su falda, con los ojos entrecerrados. «Por aquí», indicó Leopold en voz baja, guiándolos hacia una de las casas de huéspedes, una construcción modesta pero sólida, con una chimenea de ladrillos rojos y cortinas de lino blanco en las ventanas. Leopold abrió la puerta con una llave que extrajo de su cinturón y los condujo al interior. Encendió una lámpara de aceite y con gestos rápidos avivó el fuego en la chimenea, haciendo que el calor comenzara a llenar la estancia. Ana se quedó de pie junto a la puerta, aún temblando, mientras evaluaba con la mirada el lugar. Una cama grande, una mesa de madera, sillas rústicas, un perchero, una alacena con algunos víveres. Nada lujoso, pero infinitamente más seguro que la noche helada del bosque. Leopold se giró hacia ella. «Estarán seguros aquí»,
dijo con la misma serenidad con la que la había abordado en el bosque. Ana frunció el ceño, desconfiando aún más. «No entiendo. ¿Por qué hace esto?» Leopold la observó un momento, percibiendo la desconfianza en cada fibra de su cuerpo, en la rigidez de sus labios, en el modo en que se interponía entre él y sus hijos como una loba dispuesta a morder. «Porque es lo correcto», respondió, y luego añadió con un tono más suave. «No tienen que temer». Ana mantuvo la mirada fija en él, sin ceder ni un ápice de su recelo. Leopold dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia ella una vez más. «Prometo que estarán a salvo», dijo con gravedad. «Pase lo que pase, no les pasará nada mientras estén bajo este techo». Ana asintió apenas, sin palabras, mientras él se alejaba en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Se quedó allí, de pie, abrazando a sus hijos, mientras la llama en la chimenea crepitaba suavemente y la lluvia seguía golpeando los cristales con la misma furia incansable. En el palacio, mientras el príncipe regresaba a sus aposentos, uno de los sirvientes que había ido a preparar la casa de huéspedes reconoció fugazmente a la mujer que acababa de ser acogida, y, alarmado, corrió por los pasillos silenciosos para informar a la madre del príncipe, la duquesa Wilhelmine, que alguien de reputación cuestionable había sido recibido por su hijo. El primer resplandor del amanecer apenas rozaba las torres del palacio cuando la duquesa Wilhelmine cruzó los pasillos con paso firme, la falda de su vestido de terciopelo oscuro deslizándose sin un solo roce contra el suelo de mármol. Sus labios, delgados y apretados, eran el único indicio visible de la tempestad contenida que llevaba dentro. Había pasado la noche en vela, enterada por uno de los criados más antiguos de que su hijo, el príncipe heredero, había traído a una mujer y a 2 niños de procedencia dudosa a la casa de huéspedes. No había pedido detalles. No los necesitaba. El rumor en sí mismo era suficiente para percibir el peligro latente. Llegó frente a la puerta de los aposentos de Leopold, levantó la mano enguantada y golpeó 3 veces, con la exactitud que la caracterizaba en todos sus actos. No esperó a ser invitada a pasar. El príncipe se hallaba de pie junto a la ventana, ya vestido, con el chaleco de seda bordada perfectamente abotonado, el cabello húmedo de la reciente ablución. Se giró lentamente al escuchar la puerta abrirse y la figura imponente de su madre cruzar el umbral. «Madre», saludó con su habitual tono comedido, aunque no pudo evitar percibir la rigidez aún mayor en los hombros de la duquesa. Ella cerró la puerta tras de sí, permitiendo que el silencio se extendiera por un momento denso y sofocante. «He sido informada», comenzó sin rodeos, «de que anoche acogiste en nuestra finca a una mujer desconocida, acompañada de 2 niños». Leopold no respondió de inmediato. Inspiró con lentitud, como quien sopesa cada palabra antes de pronunciarla, mientras el dorso de su mano se deslizaba por la cortina, apartándola apenas para observar los primeros indicios de claridad en el cielo. «Una mujer que necesitaba ayuda», dijo finalmente, con la serenidad estudiada de quien está habituado a contener emociones. La duquesa avanzó un paso, acercándose lo suficiente como para que la fragancia tenue de lirio en sus guantes impregnara el aire. «¿Sabes lo que implicaría si alguien más hubiera presenciado esa escena?», inquirió con el tono gélido que tan eficaz resultaba para quebrar a la mayoría de los hombres. Pero no a Leopold. «La ayudé», repitió él, sin alterarse. Wilhelmine entrecerró los ojos, dejando que la luz matinal perfilara con dureza los ángulos de su rostro. «Estamos en negociaciones, Leopold. No puedes permitirte el más mínimo desliz.
Esta familia no puede tolerar un escándalo justo ahora, cuando la alianza con los von Habsburg está tan próxima a concretarse. Leopold giró, cruzando los brazos frente al pecho, la expresión indescifrable. No hubo desliz alguno. La duquesa soltó una leve exhalación de exasperación. Una mujer, con 2 niños, alojada en nuestra propiedad. ¿Y esperas que la corte no hable si esto se descubre? Dejó que el silencio se posara como una amenaza antes de añadir. ¿Quién es? Leopold sostuvo su mirada. No lo sé. Aquella respuesta, aunque sincera, fue recibida con la misma incredulidad con la que se acoge una mentira mal construida. La duquesa alzó la barbilla, sus ojos claros penetrantes como hielo recién quebrado. Entonces haz que se marche. El príncipe, sin moverse, dejó que el peso de aquella orden se disipara en el aire. No puedo, replicó en voz baja. Por primera vez en la conversación, Wilhelmine frunció levemente el entrecejo, una grieta apenas perceptible en la máscara perfecta de control. ¿Por qué? Leopold desvió la mirada hacia la ventana, observando el rocío que comenzaba a condensarse en los cristales. Porque tiene miedo, y los niños están débiles por la exposición a la lluvia. La duquesa se mantuvo inmóvil, analizando la situación con la precisión fría que siempre la había caracterizado. Luego, con un leve movimiento de cabeza, como si cerrara mentalmente aquel capítulo, giró sobre sus talones y salió de la habitación, sin pronunciar una palabra más. Leopold se quedó allí, escuchando el eco de los tacones de su madre perdiéndose en el pasillo. Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Anna Lenz despertaba lentamente al calor del fuego que aún crepitaba en la chimenea. Jacob y Emil seguían dormidos, sus cuerpos pequeños y tibios enredados entre las mantas que cubrían la cama grande, ajenos al torbellino de incertidumbre que habitaba el pecho de su madre. Ana se sentó en el borde, pasando una mano por el cabello húmedo y revuelto. A través de la ventana, pudo ver la tenue neblina disipándose entre los arbustos perfectamente recortados de un jardín que, en otro momento, podría haberle parecido un cuadro. Ahora, sin embargo, aquel entorno solo le recordaba lo lejos que estaba de casa y de la vida sencilla que alguna vez soñó para sus hijos. Se levantó, con movimientos lentos, y exploró la estancia. No había cerraduras visibles en la puerta, pero intuía que, de intentar salir, no tardarían en descubrirla. Aún así, necesitaba entender dónde estaba, cómo era el lugar. ¿Cómo podría proteger a sus pequeños si todo se volvía en su contra? Empujó suavemente la puerta y salió al exterior, cruzando con paso silencioso un pequeño corredor de piedra que daba a un sendero flanqueado por setos y estatuas clásicas cubiertas de musgo. La brisa fresca de la mañana despejó un poco la opresión en su pecho, pero no su miedo. Avanzó bordeando el jardín, siguiendo instintivamente el sonido lejano de una fuente. Al girar una esquina, su mirada se elevó, y entonces lo comprendió. Frente a ella se alzaba la silueta majestuosa de un palacio, de muros claros, ventanas altas enmarcadas con molduras ornamentadas, y un tejado de pizarra que relucía con las gotas del rocío. La magnitud del edificio la sobrecogió. Estaba en los terrenos de la familia real de Baviera. El corazón le golpeó con fuerza. ¿Cómo había acabado allí? ¿Quién era aquel hombre que la había rescatado con tanta autoridad? ¿Y por qué la había traído precisamente a ese lugar? Retrocedió unos pasos, temerosa de que alguien la viera, y regresó a la casa de huéspedes. De pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, dejó que la imagen del palacio se grabara en su mente, mientras una oleada de recuerdos la arrastraba hacia un pasado que siempre había intentado mantener enterrado. Recordó la primera vez que lo vio.
Friedrich von Hohenberg, tan distinto a cualquier hombre que hubiera conocido en la aldea, con aquella sonrisa despreocupada y los ojos llenos de una vida que parecía imposible para alguien de su linaje. Recordó cómo, en aquellos encuentros secretos bajo la arboleda, él le prometía cosas que, en el fondo, ambos sabían imposibles. Recordó el momento en que le entregó aquel medallón de plata, con el blasón que ella apenas comprendía entonces, diciéndole que siempre lo llevara consigo, como prueba de lo que habían compartido. Y recordó también cómo, un día, simplemente desapareció, sin cartas, sin aviso, sin despedida. Ana bajó la mirada hasta el medallón que colgaba, oculto, bajo la blusa de lino. Lo sostuvo en la palma de la mano, acariciando la superficie fría con el pulgar. Era el único vínculo tangible que le quedaba con ese pasado, con ese amor fugaz que había marcado su vida y que ahora la ponía en peligro otra vez. Más tarde, cuando los niños ya estaban despiertos y jugaban cerca del hogar, Ana se aproximó de nuevo a la ventana, permitiéndose observar, a la distancia, la actividad del palacio. Criados que iban y venían con cestas de flores y ropa recién lavada, soldados que patrullaban los caminos, carruajes que entraban por la gran reja de hierro forjado. No escuchó los pasos que se acercaban por el corredor. «Disculpe», dijo una voz masculina detrás de ella. Ana se giró de inmediato, escondiendo instintivamente el medallón bajo la tela de su blusa. El hombre, un criado del palacio, se inclinó levemente, como dictaban las normas, pero sus ojos se posaron fugazmente en el movimiento de la mano de Ana, y luego en la cadena plateada que asomaba apenas por el escote. «Perdón, no quise incomodarla», dijo, pero su mirada ya no se apartaba del lugar donde el medallón se ocultaba. Ana intentó disimular, devolviendo la atención a los niños, pero el criado, intrigado, se inclinó ligeramente hacia ella. «Podría...», empezó a decir, pero Ana negó de inmediato con la cabeza. «No es nada», dijo con firmeza. El hombre la miró unos segundos más. Luego se disculpó otra vez y se retiró con paso rápido. Ana lo observó desaparecer por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, maldiciendo su descuido. Lo que no vio fue cómo, al salir, el criado se detuvo en seco, reflexionó un instante, y apretando los puños, giró en dirección al interior del palacio, apresurando el paso hacia la biblioteca familiar. Sabía que debía consultar los archivos genealógicos de inmediato, pues temía haber tropezado con un secreto familiar largamente enterrado. El sonido de las campanas resonó por todo el palacio, marcando el inicio de los preparativos para la gran recepción. Criados y doncellas corrían por los corredores con cestas de flores, bandejas de plata y jarras de cristal, mientras en el salón principal, los tapices bordados con las insignias familiares se desplegaban con la solemnidad acostumbrada en los eventos oficiales de la casa de Hohenberg. Desde la ventana de su habitación, la duquesa Wilhelmine supervisaba cada movimiento en los jardines, donde se instalaron toldos para proteger a los invitados del clima incierto. Con los labios apretados y la mirada afilada, daba instrucciones a sus asistentes, mientras sus pensamientos se debatían entre la inminente llegada de los dignatarios europeos y la presencia indeseada de aquella mujer con 2 niños bajo su propio techo. «Debe salir de los terrenos antes de la recepción», ordenó con la firmeza de quien jamás aceptaba una negativa. «No toleraré que este escándalo estalle en medio de nuestras negociaciones». El mayordomo asintió, comprendiendo la gravedad implícita en la voz de la duquesa. Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Ana terminaba de secar la ropa de los gemelos junto al fuego, ajena a los movimientos frenéticos que se sucedían en el corazón del palacio. Había logrado establecer cierta rutina en aquellos días. Despertar antes que los niños,
preparar pan con las provisiones que encontraba en la alacena y mantener las ventanas abiertas para que la brisa fresca disipara la humedad persistente en las paredes. Esa mañana, sin embargo, el aire era distinto, más cargado, más denso, como si el cielo contuviera la respiración a la espera de desatar su furia. Jacob y Emil jugaban con pequeñas figuras de madera junto a la alfombra, mientras Anna intentaba distraerse contemplando el jardín a través del ventanal. La silueta imponente del palacio, a lo lejos, seguía dominando el paisaje, recordándole constantemente la precariedad de su refugio. No tardó en llegar la visita que tanto temía. Un criado llamó a la puerta con 3 golpes secos y tras la respuesta cautelosa de Anna, se anunció con una inclinación. Su Excelencia, la duquesa Wilhelmine, ordena que usted y los niños abandonen la propiedad de inmediato. Anna se quedó inmóvil, sintiendo cómo la sangre le abandonaba las mejillas. Miró a sus hijos, luego al criado, y finalmente preguntó, con la voz apenas audible, ¿por qué? El hombre se limitó a repetir la orden. Poco después, otro criado se presentó con 2 caballos ensillados y una carreta ligera para facilitar el traslado. Anna comenzó a reunir las pocas pertenencias que había logrado acumular, cuando una ráfaga de viento violenta golpeó las ventanas, haciendo que las bisagras crujieran con un lamento agudo. Las primeras gotas de lluvia no tardaron en caer, gruesas y frías, salpicando las piedras del sendero con la misma furia que la tormenta que, semanas atrás, la había empujado a los brazos de aquel desconocido. En cuestión de minutos, el cielo se tornó de un gris plomizo y la lluvia se desató con una fuerza brutal, empapando los jardines, apagando las antorchas exteriores y obligando a los criados a correr en busca de refugio. Uno de ellos regresó apresuradamente a la casa de huéspedes, empapado hasta los huesos. «Es imposible mover la carreta», informó, jadeante. «El camino se ha vuelto intransitable». Anna respiró aliviada por un instante, aunque sabía que esa tregua sería breve. Fue entonces cuando escuchó el sonido de los cascos de un caballo aproximándose, y al asomarse por la ventana vio, bajo la lluvia, la figura familiar de Leopold, descendiendo de su montura con la capa pegada al cuerpo y el sombrero de ala ancha protegiéndolo en parte del aguacero. No tardó en llegar a la puerta, y antes de que el criado pudiera anunciarlo, la abrió de par en par. «Vístanse», ordenó con calma mirando directamente a Anna. «Nos vamos de inmediato». Ella lo observó con sorpresa, mientras él cruzaba el umbral, sacudiendo las gotas de agua de su capa. «La tormenta», musitó Anna, señalando la cortina de agua que se extendía más allá de la puerta. Leopold se aproximó a la ventana, evaluando el estado de los caminos con mirada experta. «Por eso mismo debemos salir ahora», afirmó. «Si esperamos, la crecida del río bloqueará cualquier salida». Anna asintió en silencio, ayudando a los gemelos a colocarse los abrigos y protegiendo sus cabezas con los capuchones de lana que había tejido semanas antes. Poco después, los 4 subían al carruaje, mientras el cochero luchaba por mantener el control de los caballos que resoplaban inquietos bajo la lluvia. Leopold tomó asiento frente a Anna, como la vez anterior, pero esta vez el ambiente dentro del vehículo era aún más denso, cargado no solo por la tormenta exterior sino por la tensión que ninguno de los dos sabía cómo romper. Durante el trayecto, las ruedas se hundían en el lodo, el traqueteo se volvía errático y cada curva parecía un desafío a la estabilidad. Anna se aferraba a los niños, mientras Leopold sostenía con firmeza los bordes del asiento, atento a cada sobresalto. El silencio entre ellos era casi absoluto, apenas interrumpido por las preguntas esporádicas de Emil o los estornudos de Jacob. Finalmente, tras más de 1 hora de viaje,
El carruaje se detuvo frente a una cabaña de caza, oculta entre la espesura de los bosques de Hohenberg. La estructura, de madera robusta y tejado empinado, estaba preparada para soportar inviernos severos y tormentas como aquella. Leopold descendió primero y, sin perder tiempo, ayudó a Anna y a los niños a entrar, mientras la lluvia seguía golpeando el tejado con furia. Dentro, la cabaña estaba fría y oscura, pero seca. Leopold encendió una lámpara de aceite y luego se dirigió a la chimenea, donde, con movimientos rápidos y eficaces, comenzó a preparar el fuego. Anna lo observaba desde la entrada, mientras abrazaba a los gemelos, sorprendida por la pericia con que el príncipe encendía la leña, avivando las llamas hasta que el calor comenzó a inundar la estancia. Cuando la chimenea estuvo encendida, Leopold se quitó la capa empapada y la colgó cerca del fuego para que secara. Luego se aproximó a Anna, tomando con delicadeza la manta que llevaba y extendiéndola frente al hogar para que perdiera la humedad. «Se quedarán aquí hasta que la tormenta pase», dijo con sencillez, mientras recogía más leña y la apilaba junto a la chimenea. Anna se limitó a asentir, incapaz de apartar la vista de él. Había algo en su manera de moverse, en la naturalidad con la que cuidaba de ellos, que desarmaba poco a poco las defensas que tanto había cultivado. Leopold se agachó para alimentar las llamas, y en un momento en que Anna se inclinó también para acercar a los niños al calor, sus manos se rozaron. Un contacto apenas perceptible, pero que hizo que ambos se detuvieran, como si el tiempo se hubiera suspendido un segundo bajo la sinfonía implacable de la lluvia sobre el tejado. Anna apartó la mano rápidamente, pero Leopold no dijo nada, limitándose a arrojar otra rama al fuego. Pasaron la tarde acomodando la cabaña. Leopold salió varias veces a recoger más leña, a pesar de la lluvia, mientras Anna cuidaba de los gemelos, que empezaban a mostrar síntomas de resfriado. Narices congestionadas, toses esporádicas y mejillas encendidas. Leopold regresaba empapado en cada ocasión, pero sin una queja. Ayudaba a Anna a secar la ropa, a calentar agua para infusiones y a acomodar las mantas en los catres de madera. El trabajo compartido fue estrechando una cercanía forzada, inevitable. En los breves momentos de pausa, cruzaban miradas silenciosas. Anna con la cautela de quien teme confiar. Leopold con la paciencia de quien espera ser comprendido sin necesidad de palabras. Al caer la noche, la tormenta arreciaba, y el viento hacía crujir las contraventanas. Anna se acurrucó junto a los gemelos en uno de los catres, cubriéndolos con las mantas más gruesas, mientras Leopold, sentado junto a la chimenea, dejaba que el fuego secara sus botas y calentara sus manos. Sobre la mesa, a poca distancia, el medallón de Anna descansaba inadvertidamente, donde lo había dejado al quitarse la blusa húmeda. Leopold lo vio de reojo, al principio sin darle importancia, pero después, como atraído por una fuerza inconsciente, se inclinó y lo tomó entre los dedos. El metal frío y antiguo le provocó un estremecimiento. Con sumo cuidado, lo abrió. Sus ojos se clavaron en la inscripción interior. El aire pareció escapársele del pecho. Reconocía ese blasón y comprendió, en un instante, que Anna estaba, de alguna manera, ligada a los Hohenberg. El primer resplandor del amanecer se filtraba con timidez a través de las rendijas de la cabaña, proyectando líneas doradas que cortaban la penumbra tibia creada por el fuego que aún crepitaba suavemente en la chimenea. Leopold se encontraba sentado en una silla de madera, los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, contemplando en silencio la escena frente a él. Anna dormía profundamente, agotada, con el cabello suelto esparcido sobre la almohada rústica. Sus facciones, usualmente tensas y vigilantes,
se habían suavizado en ese instante de descanso, y sobre sus labios se adivinaba apenas la sombra de un suspiro tranquilo. A cada lado, Jacob y Emil se acurrucaban contra su cuerpo, abrazados a la seguridad inconsciente de su madre, respirando al unísono, con la expresión serena de quienes, por fin, se sentían a salvo. Leopold deslizó la mirada hacia la mesa cercana, donde aún reposaba el medallón que había descubierto la noche anterior, ahora cerrado y en apariencia inofensivo, pero cuyo contenido había encendido en él una alarma que no conseguía ignorar. La inscripción grabada en el interior no dejaba lugar a dudas. Aquel objeto pertenecía a su familia. Se llevó una mano al rostro, presionando con los dedos las sienes, intentando ordenar las ideas que se atropellaban en su mente. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué llevaba consigo un medallón con el blasón de los Hohenberg? ¿Qué historia oculta había detrás de su presencia en esos bosques, con 2 hijos pequeños y el miedo clavado en cada gesto? Se irguió en la silla, dispuesto a confrontarla de inmediato, a exigir respuestas que pudieran arrojar luz sobre ese enigma. Pero al dar un paso hacia la cama, se detuvo. La imagen de Ana, tan frágil en ese momento, con los brazos rodeando a sus hijos como un escudo instintivo, lo paralizó. Leopold inhaló con lentitud, reconociendo que no era el momento. No podía interrumpir ese respiro de paz que ella apenas acababa de encontrar después de días, quizás semanas, de huida y miedo. Además, algo en el fondo de su pecho le decía que esa historia merecía ser escuchada con paciencia, con respeto, no arrancada a la fuerza en medio de reproches y sospechas. Se volvió hacia la ventana, corriendo suavemente la cortina de lino para observar el bosque que los rodeaba. Las ramas de los árboles se mecían con pereza bajo el peso de las gotas que aún caían de las hojas, y la niebla matinal ascendía desde la tierra húmeda, cubriendo el sendero con un velo espeso. Sabía que no podían permanecer en aquella cabaña por mucho tiempo. Si el medallón estaba en manos de Ana, la posibilidad de que algún miembro de la corte supiera de su existencia era real, y eso bastaba para que la situación se volviera peligrosa. Además, su madre, la duquesa Wilhelmine, no se quedaría de brazos cruzados tras haber ordenado discretamente que Ana abandonara los terrenos reales. Muy lejos de allí, en el palacio, Wilhelmine se encontraba sentada en el salón de tapices, con la mirada fija en la copa de porcelana de la que apenas había bebido un sorbo de té. Sus manos, enfundadas en guantes de encaje negro, descansaban sobre el regazo con la misma elegancia rígida que siempre la caracterizaba. Frente a ella, el mayordomo de mayor confianza aguardaba instrucciones. «Intensifiquen la búsqueda», ordenó finalmente, con voz serena pero cargada de una determinación férrea. «No permitiré que una mujer de moral cuestionable merodee por nuestros dominios y manche el nombre de los Hohenberg». El criado asintió sin objetar, sabiendo que discutir con la duquesa era tan inútil como peligroso. «Quiero que registren los alrededores, los caminos rurales, las posadas, cada rincón donde pueda haberse escondido. Que envíen emisarios al bosque también», añadió mientras sus ojos claros brillaban con una dureza glacial. «Y traigan a esa mujer de vuelta, junto con los niños, antes de que los rumores se multipliquen». Varios sirvientes y emisarios partieron poco después, montando caballos fuertes y rápidos, avanzando en distintas direcciones hacia las aldeas cercanas, las veredas ocultas del bosque y cada rincón que pudiera ofrecer refugio a una fugitiva. En una de esas aldeas, Otto Keller, el padrastro de Ana, montaba su propio operativo de búsqueda. De pie en la plaza principal, rodeado por un par de conocidos del pueblo,
Daba órdenes con la misma autoridad con que siempre había manejado la granja familiar. «Tiene que haber pasado por aquí», decía con la voz áspera, mientras lanzaba una mirada escrutadora a los caminos que se perdían entre las colinas. No puede haber ido muy lejos con 2 niños. Estaba dispuesto a todo con tal de recuperar a la mujer que consideraba su responsabilidad y su propiedad. La vergüenza de que Ana hubiera huido con sus hijos se le antojaba intolerable, una afrenta que no estaba dispuesto a permitir. Mientras tanto, en la cabaña, la atmósfera comenzaba a impregnarse de una serenidad inesperada. Cuando Ana despertó poco después, se encontró con la figura de Leopold, aún junto a la ventana, observando el bosque con el ceño levemente fruncido. Se incorporó despacio, sin apartar la mano del cabello de Emil, que dormía aún plácidamente. «Buenos días», murmuró con una voz áspera por el sueño. Leopold se giró hacia ella, asintiendo en silencio, y se acercó para avivar el fuego. Pasaron las primeras horas de la mañana ocupados en tareas simples pero necesarias. Ana preparó una infusión caliente para los niños, mientras Leopold salió a cortar más leña y a revisar los alrededores en busca de señales de seguridad. Cuando regresó, empapado por el rocío, se dedicó a arreglar las tejas sueltas del tejado, asegurándose de que la cabaña resistiera si la lluvia volvía. Anna lo observaba con una mezcla de sorpresa y cautela. Nunca había imaginado que un hombre como él, de porte indiscutiblemente noble, supiera hacer esas cosas con la naturalidad de quien no teme ensuciarse las manos. Durante la tarde, la lluvia amainó lo suficiente como para que los niños salieran un momento al exterior, bajo la estricta vigilancia de Ana y Leopold. Emil recogía piedritas, mientras Jacob corría tras una mariposa que se había aventurado a salir tras la tormenta. Ana se sentó en un tronco caído, con la mirada siguiendo los movimientos de sus hijos, mientras Leopold se colocaba a su lado, en un silencio que, por primera vez, no se sentía incómodo. «Gracias por todo esto», dijo Ana de pronto, sin mirarlo directamente. Leopold inclinó la cabeza con suavidad, sin pedir explicaciones que ella no parecía dispuesta a ofrecer aún. Cuando la tarde comenzó a caer y la niebla se espesaba entre los árboles, regresaron al interior. Leopold se ocupó de encender nuevamente la chimenea, y Ana acomodó a los niños en el catre, arropándolos con las mantas que habían secado junto al fuego. La quietud de la cabaña se vio interrumpida apenas por el crepitar de la leña y el ulular distante de algún búho oculto entre las ramas. Leopold, de pie junto a la ventana, dejó que su mirada se perdiera en la maraña de troncos y follaje que rodeaban la cabaña. Algo, un presentimiento que no lograba definir con claridad, le crispaba los nervios. Se apartó un poco la cortina, forzando la vista en la semioscuridad. Y entonces lo vio. A lo lejos, por el sendero que se ocultaba entre los árboles, varias siluetas a caballo se desplazaban lentamente, como sombras decididas que cortaban la niebla con cada paso. El corazón de Leopold se aceleró con violencia. La ubicación de la cabaña había sido descubierta, y debían decidir de inmediato si huir o enfrentar a quienes venían en su búsqueda. Leopold se apartó de la ventana de golpe, su respiración acelerada, mientras las siluetas de los jinetes se delineaban con claridad entre la niebla. Cada movimiento de los caballos levantaba pequeñas nubes de polvo y hojas húmedas, acercándose con la inexorabilidad de un ejército en formación. Giró sobre sus talones, cruzando la estancia con pasos rápidos hasta donde Ana acomodaba las mantas sobre los gemelos dormidos. La tocó suavemente en el hombro, obligándola a mirarlo de inmediato. No hizo falta más que un cruce de miradas para que ella comprendiera la gravedad de la situación. «Debemos irnos», dijo Leopold en voz baja pero firme.
Ana se incorporó de un salto, recogiendo con prisa las pocas pertenencias que habían esparcido durante los días en la cabaña. Las mantas, una muda de ropa, los zapatos de los niños aún húmedos junto a la chimenea. Sus manos temblaban mientras abrochaba los pequeños abrigos de lana sobre los cuerpos dormidos de Jacob y Emil, quienes comenzaron a quejarse, somnolientos, sin entender por qué los despertaban con tanta urgencia. Leopold revisó el interior de la cabaña, buscando asegurarse de que no dejaban ningún rastro evidente de su presencia. El traqueteo de los cascos se escuchaba ya demasiado cerca, resonando con fuerza en la quietud del bosque, cada vez más definidos, más amenazantes. Ana tomó a Jacob en brazos, mientras Leopold se agachaba para cargar a Emil. Abrieron la puerta lentamente, y el aire frío de la mañana los golpeó con la crudeza de un latigazo. Avanzaron apenas unos pasos hacia la parte trasera de la cabaña, buscando un sendero oculto que Leopold conocía desde la infancia, cuando solía jugar en aquellos bosques durante las cacerías reales. Pero entonces, el crujido inconfundible de ramas quebrándose bajo cascos y botas los obligó a detenerse en seco. Desde la ladera opuesta, surgieron de entre los árboles al menos una docena de hombres montados, vestidos con los uniformes formales de la guardia de la familia Hohenberg. Casacas azul petróleo con detalles en rojo, espadas al cinto y la insignia de la casa bordada en el pecho. Al frente de ellos, montado en un caballo negro imponente, el capitán de la guardia, Wilhelm Kramer, alzó una mano para ordenar que sus hombres se desplegaran y rodearan la cabaña, bloqueando cualquier vía de escape. «Alteza», saludó al reconocer a Leopold, inclinando la cabeza con respeto, aunque sin suavizar la severidad en su mirada. «Hemos recibido órdenes de escoltar a la mujer y a los niños de inmediato al palacio, por disposición expresa de la duquesa». Ana, con Jacob aferrado a su cuello, retrocedió instintivamente un paso, apretando los labios hasta que se le pusieron blancos. Leopold se colocó entre ella y el capitán, con una calma aparente que ocultaba la tensión en sus músculos. «Los niños están enfermos», dijo midiendo cada palabra. «No pueden viajar en estas condiciones». Kramer mantuvo la postura recta sobre la montura. «Las órdenes son garantizar la seguridad de todos los involucrados y evitar que el asunto trascienda. La duquesa considera que la presencia de la mujer aquí constituye un riesgo». Ana lanzó una mirada rápida a Leopold, buscando alguna señal de que él pudiera detener aquella maniobra que sentía como una emboscada, pero él se limitó a sostenerle la mirada, incapaz de ofrecerle la certeza que ella necesitaba en ese momento. «No voy a separarme de mis hijos», declaró Ana con la voz firme, a pesar del temblor en sus brazos. «Nadie ha sugerido lo contrario», aclaró Kramer, aunque su tono tenía la fría precisión de quien no acostumbraba a negociar. Leopold giró hacia Ana y, en un murmullo casi inaudible, le dijo: «Confía en mí, nadie les hará daño». Pero antes de que Ana pudiera responder, otro grupo de jinetes irrumpió en la escena desde el sendero opuesto. Eran hombres de aspecto rústico, vestidos con ropas de campo y botas embarradas, algunos armados con horcas y palos, otros simplemente montados con el torso envuelto en capas de lana desgastadas. A la cabeza del grupo, con el rostro endurecido por la ira, cabalgaba Otto Keller. Ana lo reconoció al instante, sintiendo cómo un frío distinto, más cortante que el de la mañana, le atravesaba la espalda. «Ahí está», bramó Otto, señalando con un brazo grueso. «Esa es mi hijastra, y esos niños son mi responsabilidad». Ana apretó aún más a Jacob, mientras su respiración se agitaba como si acabara de correr kilómetros. Otto desmontó con la agilidad de quien ha trabajado toda su vida en la tierra y avanzó hacia Ana,
sin apartar la mirada de ella ni por un segundo. «Regresa conmigo», ordenó, ignorando por completo la presencia de Leopold y de la guardia. «Has sido engañada, Ana. Este hombre te ha confundido con promesas que no piensa cumplir. No puedes criar a esos niños sola». Leopold dio un paso al frente, interponiéndose entre Otto y Ana, con una expresión que por primera vez se dejó teñir de indignación abierta. «Ella no es su propiedad», dijo con voz contenida pero firme. Otto lo fulminó con la mirada, inflando el pecho con desprecio. «Es mi familia. Y esos niños llevan el apellido de su madre, no el de ningún noble». El capitán Kremer, percibiendo la tensión, hizo un gesto con la mano y dos de sus hombres se adelantaron para situarse entre Otto y Leopold, evitando que el enfrentamiento escalara. «Por favor», intervino Kremer, con la autoridad de quien sabe que sus palabras serán obedecidas. «Nadie va a resolver nada aquí, en medio del bosque. La duquesa ha dispuesto que la mujer y los niños sean trasladados al palacio. Allí se esclarecerán las circunstancias». Ana, con los ojos vidriosos, miró a Leopold, buscando una salida, una señal, algo que pudiera liberarla de la asfixiante red que se cerraba sobre ella. Pero él se mantenía erguido, con el rostro imperturbable, mientras por dentro una lucha silenciosa lo desgarraba. ¿Proteger la reputación de su familia o protegerla a ella y a sus hijos? «Debemos irnos», dijo finalmente, en tono bajo, dirigiéndose a Ana. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza, incapaz de articular palabra, mientras sentía cómo cada paso que daba hacia el carruaje dispuesto por la guardia la alejaba de la débil ilusión de libertad que había comenzado a saborear en aquella cabaña. Leopold ayudó a subir a los niños primero, acomodándolos con cuidado en los asientos tapizados, y luego ofreció la mano a Ana, que la aceptó con una mezcla de resignación y desconfianza. El carruaje se puso en marcha, mientras Otto los observaba alejarse con una expresión de triunfo sombrío. Durante el trayecto de regreso al palacio, Ana mantuvo la vista fija en la ventana, observando cómo el paisaje del bosque, con sus árboles altos y enredaderas, se desdibujaba lentamente hasta convertirse en praderas abiertas y caminos empedrados. Leopold, sentado frente a ella, la observaba en silencio, con el peso de la derrota oprimiéndole el pecho. Ana sentía cómo la distancia entre ellos se agrandaba con cada giro de las ruedas, convencida de que toda su ayuda no había sido más que un gesto condescendiente, una obligación surgida de la lástima, no de un auténtico deseo de protegerla. Entonces, en un momento en que el traqueteo del carruaje se suavizó al cruzar un tramo llano, escuchó, a través de la conversación en susurros de los guardias que los escoltaban, la frase que le heló la sangre. «La duquesa ya ha ordenado iniciar el proceso legal. Los gemelos serán declarados huérfanos de origen desconocido». El carruaje atravesó los altos portones de hierro forjado del palacio, avanzando lentamente por el empedrado del patio principal hasta detenerse frente a la entrada lateral, discreta y reservada, por donde la servidumbre y los invitados incómodos solían ser conducidos. La lluvia, persistente aunque menos furiosa, se deslizaba por los canalones de cobre, marcando un ritmo constante y opresivo. Ana descendió sin ayuda, con Jacob y Emil aferrados a sus faldas, hasta que dos criadas, vestidas con los colores austeros de la casa Hohenberg, se acercaron y con gestos respetuosos pero firmes, tomaron a los niños de la mano. «Solo será un momento, para garantizar su bienestar», dijo una de ellas en tono monótono, sin mirar a Ana a los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, Jacob fue separado de su costado, y Emil, aún medio dormido, desapareció tras la figura anónima de la criada. Ana extendió la mano, pero Leopold, que permanecía a unos pasos,
Clavó en ella una mirada que buscaba transmitir serenidad, aunque no lograba ocultar del todo la tensión que lo atravesaba. Ana abrió los labios para protestar, pero ya la estaban conduciendo por un pasillo estrecho y oscuro, que olía a piedra húmeda y cera de vela derretida. A cada paso, la desesperación se enroscaba con más fuerza en su garganta. La habitación en la que la instalaron estaba en el ala más antigua del palacio, con una única ventana enrejada que daba a un patio interior sombrío, donde la hiedra trepaba desordenadamente por los muros de piedra. El mobiliario era modesto. Una cama estrecha de madera, una silla desvencijada junto a una mesa pequeña y una palangana con agua fría. No había cerradura por dentro, pero sí un guardia apostado al otro lado de la puerta, cuya silueta se recortaba inmóvil bajo la luz mortecina del pasillo. Ana se dejó caer sobre la cama, abrazando el borde de la colcha con ambas manos, mientras el peso de la separación se le hundía en el pecho. Sentía como si le hubieran arrancado un pedazo de sí misma al llevarse a sus hijos. La idea de no saber si dormían, si lloraban, si preguntaban por ella, era más cruel que cualquier castigo físico. Pasó la primera noche en vela, sentada en la silla junto a la ventana, observando la lluvia golpear los vidrios, mientras repasaba una y otra vez el medallón que llevaba colgado al cuello. Lo sacó lentamente de debajo de la blusa, acariciando con la yema de los dedos la superficie gastada y la inscripción que conocía de memoria, pero que ahora parecía grabarse con más fuerza en su piel y en su alma. Cada vez que lo abría, las palabras, elegidas con tanto cuidado por aquel que se las regaló, se convertían en un eco que la llevaba de vuelta a ese pasado secreto, a las promesas susurradas bajo la sombra de los manzanos en flor y al abandono inexplicable que la había dejado sola frente a un futuro incierto. Tomó el cuaderno de tapas deshilachadas que había logrado conservar entre sus pocas pertenencias y comenzó a escribir una carta. No tenía destinatario real, pero necesitaba poner en palabras el caos que la consumía. Mis queridos Jacob y Emil, no sé cuánto tiempo más podré resistir sin ustedes. Cada segundo separados es una herida abierta que no cierra, que sangra y se infecta con la incertidumbre. Escribió durante horas, con la pluma raspando el papel con desesperación contenida, dejando frases inconclusas, tachaduras y manchas de tinta. Cuando el amanecer empezó a clarear, cerró el cuaderno y lo escondió bajo el colchón, junto al medallón. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Leopold caminaba solo por los jardines interiores, donde las rosas, aún mojadas por la lluvia, dejaban caer gotas pesadas sobre la grava. Sus pasos eran lentos y mecánicos, sus manos cruzadas a la espalda, y el rostro, que solía mantenerse imperturbable, se dejaba ahora surcar por una expresión de incertidumbre que pocas veces se había permitido. Su madre, la duquesa Wilhelmine, lo había citado esa misma mañana en el despacho familiar. La conversación había sido breve y cortante. Debes deshacerte de esa mujer y de sus bastardos antes de que el escándalo sea irreparable. Le había dicho con la misma severidad con la que antaño lo había reprendido por ensuciarse la casaca en las cacerías infantiles. Pero esta vez, Leopold no había asentido dócilmente como tantas otras. No había pronunciado palabra. Simplemente se había marchado, dejando que el silencio contestara por él. Y ahora, mientras recorría los senderos mojados de los jardines, recordaba la cabaña, la calidez inesperada de las noches junto al fuego, la forma en que Jacob y Emil se habían acurrucado en sus brazos sin miedo alguno, confiándole, con la inocencia propia de los niños, una parte de su afecto. Se detuvo frente a uno de los estanques, observando el reflejo distorsionado de las estatuas clásicas en el agua turbia, y se preguntó en qué momento exacto había comenzado a considerar la posibilidad de una vida guiada
no por la obligación dinástica, sino por algo tan elemental como el afecto. Por primera vez desde la muerte de su esposa, la imagen de una familia no se le antojaba una carga, sino una esperanza. Impulsado por esa revelación, dejó los jardines y se dirigió con paso decidido hacia la habitación donde habían confinado a Ana. No solicitó escolta ni anunció su llegada. Simplemente indicó al guardia que le permitiera pasar. Cuando cruzó el umbral, la encontró sentada junto a la ventana, con la espalda recta y los ojos clavados en un punto indefinido del patio interior. Su rostro estaba demacrado, con ojeras marcadas y la piel más pálida que nunca, pero en su expresión aún se leía la dignidad intacta de quien se niega a quebrarse. Ana lo miró apenas, sin levantarse. Leopold se quedó junto a la puerta unos instantes, observándola en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para romper la barrera que se había levantado entre ellos. Fue ella quien, finalmente, habló. «¿Por qué lo hizo?», preguntó, con una voz que apenas disimulaba el reproche. «¿Por qué me entregó a su madre?». Leopold cerró los ojos por un segundo, antes de avanzar hasta la silla que había junto a la cama. Se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre las rodillas y entrelazando las manos, como si así pudiera sostener también las palabras que estaba a punto de pronunciar. «No fue una decisión», comenzó, pero Ana lo interrumpió con una mirada que lo atravesó como una daga. «Lo fue. Siempre lo es». Leopold exhaló despacio, bajando la mirada hacia el suelo de piedra. «No puedes imaginar la presión, las expectativas». Se detuvo, consciente de que nada de eso sería un consuelo para ella. Ana desvió la vista hacia la ventana, apretando los labios para contener el temblor que amenazaba con quebrar su voz. «Todo lo que hice fue para proteger a mis hijos», murmuró, «y ahora están más lejos de mí que nunca». Leopold se inclinó hacia adelante, posando una mano sobre la de ella, que descansaba en el alféizar. Ana no se movió, pero tampoco retiró la suya. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no se habían dicho: la frustración, la culpa, la atracción que ambos se habían esforzado en negar. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, y un emisario de la casa Hohenberg irrumpió en la habitación, respirando con dificultad tras recorrer a toda prisa los corredores. «Su Alteza», dijo inclinándose brevemente hacia Leopold, «la duquesa me envía a informar que el Tribunal de Familia ha convocado una audiencia urgente para decidir el destino de los niños, mañana al amanecer». El amanecer llegó con la frialdad de un juicio que nadie deseaba enfrentar, envolviendo al palacio en un silencio apenas roto por el roce de los criados que disponían la gran sala. Ana fue despertada por la misma criada de la víspera, quien, con gesto inexpresivo, le entregó un vestido de lino gris, sin ornamentos, adecuado para quien debía presentarse ante el tribunal, pero sin la dignidad de una invitada. La condujeron por los largos corredores, flanqueados por tapices antiguos, que parecían observarla con la misma severidad que sentía en cada paso. A medida que se acercaban a la gran sala, el murmullo contenido de los criados y los cortesanos aumentaba, como un oleaje silencioso, mientras los rostros se volvían hacia ella con la mezcla de curiosidad y desprecio que Ana conocía tan bien. Cuando las altas puertas se abrieron, el aire de la sala, impregnado de cera y madera encerada, le golpeó el pecho con la fuerza de una sentencia anticipada. El tribunal ya estaba reunido. En el centro, sobre una plataforma elevada, la duquesa Wilhelmine, vestida con un severo traje de terciopelo negro, presidía la audiencia. A su derecha e izquierda, varios consejeros de la corte, con las togas bordadas en hilo dorado, sostenían pergaminos y plumas, listos para registrar cada palabra. Ana avanzó con paso firme, aunque sus manos temblaban,
ocultas entre los pliegues del vestido. La colocaron en el centro de la sala, sobre el suelo de mármol frío, a varios metros de la duquesa y los consejeros. A los lados, apostados discretamente, criados y nobles se asomaban desde los corredores laterales, sus miradas expectantes, ávidas de un escándalo que les proporcionara tema de conversación por semanas. El heraldo de la corte anunció el inicio de la audiencia con voz solemne, y el eco de sus palabras se disolvió en la altura de las bóvedas. Anna Lenz comparece ante este tribunal para esclarecer la situación de sus hijos, Jacob y Emil Lenz, menores bajo su cuidado, leyó uno de los consejeros, sin levantar la vista del pergamino. Se le solicita confirmar la identidad del padre de los menores, a fin de establecer si estos poseen derecho a tutela familiar o, en su defecto, serán entregados a la custodia del Estado, bajo la figura de orfandad. Un murmullo recorrió las filas laterales. Ana tragó saliva, sintiendo cómo la garganta se le cerraba con cada palabra. Levantó el rostro y sostuvo la mirada gélida de la duquesa, que la contemplaba desde lo alto, con la misma expresión que uno dedicaría a una pieza defectuosa en un inventario. ¿Declara usted la identidad del padre de los menores?, preguntó otro consejero, mientras el sonido de la pluma arañando el pergamino marcaba cada pausa. Ana cerró los ojos un instante, respiró hondo y, al abrirlos, pronunció con voz baja pero firme: «Me niego a revelarlo». Un aliento contenido recorrió la sala. La duquesa entrecerró los ojos, mientras sus dedos, enfundados en guantes de encaje negro, tamborileaban con impaciencia sobre el brazo de la silla. «Señorita Lenz», intervino ella directamente, con la autoridad implacable que la caracterizaba, «comprende que su negativa solo puede interpretarse como una obstrucción al esclarecimiento de este asunto. Está usted bajo juramento». Ana apretó los labios, clavando los pies con fuerza en el suelo como si de ello dependiera no derrumbarse. «Lo comprendo, Alteza», respondió con un hilo de voz. Los consejeros intercambiaron miradas rápidas. Uno de ellos inclinó la cabeza hacia la duquesa, que apenas asintió con un leve movimiento. Ante la falta de pruebas sobre la filiación legítima de los menores, comenzó el consejero mayor, con tono ceremonial: «Este tribunal considera...». Las palabras se alargaban como una soga en torno al cuello de Ana, cada sílaba acercándola un poco más al abismo. «Con que los niños deberán ser entregados a la protección del Estado, como huérfanos de origen desconocido». Ana sintió como las piernas le flaqueaban, y solo la rigidez de su espalda la mantuvo en pie. El eco de la sentencia se expandía en la sala como un presagio de pérdida irreversible. Pero entonces, antes de que el consejero pudiera concluir, las puertas de la gran sala se abrieron de golpe, provocando un estruendo que reverberó en las paredes de piedra. Todas las cabezas se giraron al unísono. Leopold apareció en el umbral, caminando con paso decidido, sus botas resonando en el mármol, mientras en una de sus manos levantaba el medallón que colgaba abierto, mostrando la inscripción en su interior. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato, mezclando sorpresa, indignación y un atisbo de esperanza que Ana apenas se atrevía a identificar. Leopold no se detuvo hasta colocarse junto a ella, enfrentando al tribunal con la serenidad imperturbable que lo caracterizaba. «Este medallón», anunció, elevándolo para que todos pudieran verlo, «pertenece exclusivamente a la casa Hohenberg. Solo un miembro directo de nuestra familia podría haberlo entregado». El silencio que siguió fue más denso que el murmullo anterior. La duquesa se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en el objeto, mientras uno de los consejeros fruncía el ceño, como si intentara procesar el alcance de aquella declaración. «Solicito», continuó Leopold con voz clara,
que se investigue a fondo el linaje de los menores. Es posible que posean derecho legítimo a un lugar en esta familia. La tensión en la sala se tornó casi insoportable. Los nobles en los corredores se inclinaban unos sobre otros, cuchicheando sin disimulo. La duquesa se incorporó lentamente, aferrándose a los brazos de su silla, y miró fijamente a Leopold. ¿A quién pertenecía ese medallón?, preguntó, con la voz tan afilada como la hoja de una espada. Leopold guardó silencio, dirigiendo la mirada hacia Ana, como invitándola a responder. Ana sintió cómo todas las miradas se clavaban en ella. Tragó saliva, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban la garganta. Apretó los puños, y con la voz quebrada, pero firme, pronunció por fin las palabras que había guardado con tanto recelo durante años. Pertenecía a Friedrich von Hohenberg. Un alarido ahogado recorrió la sala, mientras las voces se alzaban en susurros entrecortados. El hermano de su Alteza, alcanzó a murmurar alguien en los corredores. Ana continuó, con la mirada fija en la duquesa. Era el padre de mis hijos. Un murmullo aún más fuerte recorrió la sala, mientras algunos nobles se llevaban las manos a la boca y otros intercambiaban miradas de incredulidad. La duquesa, inmóvil en su silla, se quedó blanca como la cera, los labios entreabiertos, los ojos fijos en Anna como si acabara de ver a un espectro. Y entonces, con un suspiro apenas audible, su cuerpo se desplomó hacia un lado, desmayándose en pleno tribunal, mientras los consejeros se levantaban precipitadamente y uno de ellos ordenaba suspender la audiencia de inmediato. El eco de las voces aún resonaba en las bóvedas de la gran sala cuando los consejeros, tras la orden de suspensión, se levantaron precipitadamente de sus asientos. Los nobles comenzaron a abandonar el tribunal con la prisa de quienes huyen de un incendio, susurros afilados como cuchillas recorriendo los pasillos y corredores. Ana, de pie junto a Leopold, apenas sentía sus piernas, como si la confesión acabada de pronunciar la hubiera vaciado de toda fuerza. Leopold la sostuvo por el brazo, firme pero con una suavidad que no había tenido tiempo de desarrollar hasta esos días. El caos crecía a su alrededor. Criados que corrían en busca de médicos, damas que ocultaban sus rostros con abanicos, caballeros que intercambiaban miradas de desconcierto y juicio. El cuerpo desvanecido de la duquesa Wilhelmine fue retirado de la sala con el mayor sigilo que la situación permitía, rodeado de cortesanos que se aseguraban de que nadie, fuera de la familia y los médicos, se acercara a ella. Pero era tarde. La noticia ya corría como pólvora por todo el palacio. El escándalo había estallado. Leopold no soltó a Ana ni por un instante mientras la conducía a través del laberinto de corredores, lejos de las miradas y los rumores. Al llegar a una de las salas privadas de la familia, la hizo sentarse en un diván junto a la ventana abierta, por donde entraba la brisa fresca de la tarde, cargada del aroma de los jardines empapados por la lluvia reciente. «Debes descansar», le dijo en voz baja, mientras ella aún sostenía con fuerza el medallón, como si de soltarlo se deshiciera todo cuanto había conseguido. «No puedo», respondió Ana apenas, la garganta áspera, los ojos fijos en un punto indeterminado más allá del ventanal. Pero Leopold no insistió. En su interior también la tensión lo desbordaba, aunque su semblante permanecía sereno como de costumbre. Esa misma tarde, se encargó personalmente de supervisar que Jacob y Emil permanecieran bajo la custodia de Ana, impidiendo que ningún miembro de la corte, ni siquiera los consejeros del tribunal, intervinieran o intentaran separarlos de su madre. Ordenó que los niños fueran alojados en una de las habitaciones contiguas a la suya, donde pudieran estar protegidos, alejados de la marea de rumores que inundaba ya todos los rincones del palacio.
Las murmuraciones se multiplicaban en cada salón, en cada pasillo, en cada jardín. Los criados cuchicheaban tras las cortinas. Los nobles se reunían en pequeños grupos, algunos con semblantes de desaprobación implacable, otros con expresiones más indulgentes, incluso curiosas. La familia Hohenberg tenía 2 herederos ilegítimos y la matriarca había colapsado ante la noticia. Mientras tanto, la nobleza local se dividía rápidamente en bandos. Algunos, los más tradicionalistas, exigían que la pureza dinástica se preservara a toda costa y que los niños fueran alejados de la familia, recluidos, ocultados como una mancha vergonzosa. Otros, sin embargo, empezaban a defender que, dada la evidencia del vínculo sanguíneo, los gemelos debían ser reconocidos como parte legítima de la familia, especialmente tras la confesión pública de Ana y la intervención de Leopold. En los días que siguieron, la tensión en el palacio se volvió insoportable. Ana permanecía en su habitación sin atreverse a salir, con Jacob y Emil jugando a sus pies, ajenos a la magnitud del huracán que giraba a su alrededor. Cada vez que escuchaba pasos en el corredor o el crujido de una puerta abriéndose, contenía la respiración, temiendo que vinieran a arrancarle a sus hijos. Leopold visitaba a Ana cada día, a veces en silencio, simplemente permaneciendo junto a ella mientras los niños dormían. Otras veces, intentando distraerlos con pequeños juegos o relatos que inventaba sobre los bosques que rodeaban el palacio. Pero su madre, la duquesa Wilhelmine, no había salido de sus aposentos desde aquella tarde en que se desmayó en el tribunal. Se encerró en su cámara privada, recibiendo solo al médico de la familia y a su doncella personal. Rechazaba cualquier otra visita, incluso la de Leopold, quien aguardaba con una paciencia cada vez más tensa a que su madre rompiera el silencio. Al tercer día, mientras Ana acomodaba las mantas sobre los gemelos, la doncella de la duquesa se presentó en su habitación con un recado breve. Su excelencia desea recibirla en sus aposentos. Solo a usted y al príncipe Leopold. Ana se quedó inmóvil, las manos aferradas a la tela gruesa de las mantas, mientras sentía como un frío punzante le recorría la espalda. Se incorporó lentamente, y tras asegurarse de que los niños quedaban en buenas manos, siguió a la doncella por los pasillos silenciosos, con Leopold a su lado, caminando con paso firme. El trayecto hasta la cámara de la duquesa pareció interminable. Cada paso amortiguado por las alfombras gruesas y los tapices que ocultaban las paredes de piedra. Finalmente, la doncella abrió una puerta alta, de madera tallada, e hizo una leve reverencia para cederles el paso. El interior estaba apenas iluminado por la luz filtrada a través de los visillos y el tenue resplandor de unas pocas velas. La duquesa se hallaba sentada en una butaca junto a la chimenea apagada, vestida con un austero traje de luto gris, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro pálido, aunque sereno. Ana avanzó con paso vacilante, mientras Leopold se mantenía unos pasos detrás de ella, respetando la distancia que sabía necesaria. Wilhelmine alzó la mirada, encontrándose primero con los ojos de su hijo, y luego, lentamente, con los de Ana. El silencio que siguió fue denso, hasta que la duquesa, con un gesto breve de la mano, les indicó que se sentaran en las sillas dispuestas frente a ella. Ana se acomodó con rigidez, sus dedos entrelazados sobre la falda, mientras sentía que el medallón colgaba de su cuello, más pesado que nunca. Wilhelmine mantuvo la mirada fija en ella unos segundos, antes de pronunciar, con voz contenida pero clara: «Me han dicho que conserva usted cartas de mi hijo Friedrich». Ana asintió en silencio, y con manos temblorosas sacó de entre los pliegues de su vestido el pequeño paquete de papeles que había guardado durante años, protegido de la humedad y el olvido. Lo extendió hacia la duquesa, quien lo tomó con cuidado,
como si temiera que las hojas se deshicieran entre sus dedos. Durante largos minutos, Wilhelmine leyó en silencio, mientras la única evidencia de su conmoción era el leve temblor en la comisura de sus labios y el brillo húmedo que comenzó a empañar sus ojos. Cuando terminó, apoyó las cartas sobre su regazo y permaneció inmóvil, con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. No sabía, murmuró finalmente, y su voz, que tantas veces había infundido temor y respeto, sonó ahora frágil, quebrada. No sabía que Friedrich había amado así. Ana inclinó levemente la cabeza, reprimiendo las lágrimas que pugnaban por salir. Wilhelmine respiró hondo, como si el aire le pesara en los pulmones, y al levantar de nuevo la mirada, sus ojos se detuvieron en los de Ana con una expresión distinta. No de reproche, sino de un dolor que solo puede sentir una madre que acaba de reconocer, demasiado tarde, lo que su hijo le ocultó. «Los niños», empezó, pero su voz se quebró. «Son mis nietos». Ana asintió, y esa confirmación, dicha en silencio, pareció cerrar un círculo largamente abierto. La duquesa llevó una mano enguantada al pecho, conteniendo la emoción, y luego, con una dignidad que ni la más profunda conmoción podía arrebatarle, se volvió hacia Leopold. «Debemos protegerlos», dijo, y luego miró a Ana. «Y protegerla a usted también». Ana tragó saliva, sin saber aún si debía confiar en esas palabras. La duquesa se enderezó en la silla, como recuperando de golpe toda su fuerza. «Pero esta familia debe presentarse unida», añadió. «La corte no perdonará un escándalo si no mostramos cohesión. Los niños serán reconocidos como Hohenberg, pero la unión entre usted y mi hijo debe ser debidamente formalizada». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Leopold se incorporó entonces, rodeó la silla de Ana y, sin vacilar, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Ana lo miró, incapaz de ocultar la sorpresa que la embargaba, mientras el calor de sus manos la anclaba de nuevo al presente. «Ana», dijo Leopold con voz firme y clara, «quiero que seas mi esposa, no por deber, ni por proteger un apellido, sino porque te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una ternura que ni la solemnidad del momento ni la presencia de la duquesa pudieron menguar. Ana, con las lágrimas desbordando al fin, asintió sin poder hablar, mientras Leopold la atraía suavemente hacia él. Y la duquesa, con los ojos humedecidos, se inclinaba hacia ambos, rodeándolos en un abrazo que marcaba, al fin, el inicio de una nueva etapa para la familia Hohenberg. La luz tibia de la primavera se filtraba entre las hojas recién brotadas de los tilos que bordeaban los jardines del palacio de Hohenberg. El aroma dulce de las flores silvestres impregnaba el aire, mezclándose con los sonidos suaves del agua que corría por las fuentes de mármol y el canto despreocupado de los pájaros que saltaban de rama en rama. Ana avanzaba lentamente por los senderos adoquinados, con un paso pausado, disfrutando de la sensación de la seda ligera de su vestido rozando la piel, de la caricia del sol en las mejillas y, sobre todo, de las manos pequeñas y cálidas que se aferraban a la suya. Jacob y Emil, vestidos con trajes de lino blanco, caminaban a ambos lados de ella, haciendo esfuerzos apenas contenidos por no echarse a correr por los jardines en flor. Sus risas, que meses atrás habrían parecido inconcebibles en ese lugar rígido y solemne, ahora se escuchaban con naturalidad, como si siempre hubieran pertenecido a ese entorno. Anna se detuvo un momento bajo la sombra de una pérgola cubierta de glicinas, observando cómo los rayos de sol se filtraban entre las flores violetas, formando patrones irregulares sobre la grava clara.
Apretó suavemente las manos de sus hijos, mientras en el horizonte, al otro lado de la Rosaleda, las torres del palacio se recortaban contra el cielo despejado. La atmósfera en el palacio había cambiado de un modo que, en otro tiempo, Anna jamás habría imaginado. Donde antes solo había formalidad y susurros críticos escondidos tras abanicos, ahora resonaban carcajadas de niños, conversaciones cálidas en los pasillos y la certeza palpable de una familia que, tras haberse fracturado, había encontrado la forma de recomponerse. La ceremonia, íntima pero profundamente significativa, se celebraría en pocas horas en el salón menor del ala este, un espacio antes reservado únicamente para las reuniones diplomáticas más estrictas y que ahora había sido decorado con guirnaldas de flores silvestres y cortinas de lino crudo que dejaban entrar la luz de la tarde. Ana alzó la vista y contempló cómo, en uno de los balcones superiores, la figura erguida de la duquesa Wilhelmine se recortaba contra la claridad. Vestida con un traje de tonos suaves, la duquesa observaba en silencio los preparativos, sus manos descansando sobre la balaustrada de piedra tallada. Aunque su porte seguía siendo formal y reservado, como dictaban los años y el peso del apellido que llevaba, en sus ojos había una expresión nueva, un matiz de satisfacción silenciosa mientras seguía con la mirada a sus nietos, corriendo ahora entre los setos con la despreocupación de quien se sabe aceptado. Ana esbozó una sonrisa leve. Aún recordaba, con una nitidez dolorosa, la primera vez que cruzó esos jardines, empapada por la lluvia, descalza y con los gemelos aferrados a su cintura como únicas pertenencias. Ahora, todo aquello parecía una vida lejana, como un mal sueño disipado por la claridad de este día. Cuando el reloj de la torre marcó las 4 de la tarde, las campanas resonaron en el aire limpio y los criados comenzaron a congregarse con discreción en el salón menor. Ana y los niños regresaron hacia el interior del palacio, guiados por Leopold, que los esperaba en el umbral con una expresión serena y cálida. Leopold se acercó a Ana y, sin necesidad de palabras, tomó su mano con una ternura serena, entrelazando sus dedos con los de ella como quien cierra un pacto silencioso pero inquebrantable. Sus ojos, de ese azul grisáceo que tanto la había intimidado en un principio, se posaron sobre los de ella con una dulzura que le aceleró el corazón. Ana respiró hondo, sintiendo cómo la seda de su vestido se movía con ligereza al compás de su paso, y juntos cruzaron los corredores hacia la sala donde los aguardaban la familia y un selecto grupo de allegados. No había multitudes ni ostentación excesiva, solo los más cercanos, los amigos íntimos de Leopold, algunos miembros discretos de la nobleza que, con el tiempo, habían aceptado la presencia de Ana en el círculo familiar, y por supuesto, la duquesa, sentada al frente, observándolos con la misma mezcla de orgullo y contención que siempre había definido su carácter. Jacob y Emil fueron conducidos por una dama de compañía hasta los asientos dispuestos en primera fila, donde se acomodaron con las piernas balanceándose, mientras sus ojos brillaban con una alegría inocente que contagiaba a todos los presentes. Leopold y Ana se situaron frente al oficiante, quien, tras unos instantes de solemne silencio, comenzó a recitar las palabras del compromiso. Ana apenas escuchaba las frases ceremoniosas. Tenía la vista fija en Leopold, en la forma en que sus labios se curvaban apenas en una sonrisa tranquila, en la calidez con la que sostenía su mano, en la seguridad absoluta que transmitía con cada pequeño gesto. No había en él la rigidez de quien cumple un deber, sino la serenidad de quien, por fin, actúa guiado por el amor y no por las expectativas ajenas. Cuando llegó el momento de intercambiar votos,
Leopold apretó suavemente la mano de Ana y con voz clara y segura pronunció sus palabras, no con la pomposidad de un príncipe ante la corte, sino con la cercanía de un hombre ante la mujer que ama. Ana sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó caer. No quería que nada empañara aquel momento, que era, más que una unión formal, la prueba de que el amor, la empatía y la capacidad de superar prejuicios podían vencer incluso a las estructuras más rígidas. Cuando el oficiante concluyó, Leopold se inclinó hacia ella, y con la misma ternura que había marcado cada uno de sus gestos, desde que se reencontraron, selló el compromiso con un beso leve, respetuoso, pero cargado de una promesa silenciosa. Los presentes aplaudieron con moderación, como dictaba la etiqueta, pero entre las filas de criados, aquellos mismos que meses atrás la habían mirado con recelo, ahora inclinaban ligeramente la cabeza, saludándola con respeto y aceptándola, finalmente, como la nueva princesa de Baviera. Más tarde, mientras los invitados se retiraban poco a poco y los criados comenzaban a desmontar las decoraciones, Ana y Leopold se alejaron discretamente del bullicio y caminaron, de la mano, por los senderos que cruzaban los jardines hacia el bosque. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras las copas de los árboles proyectaban sombras alargadas sobre el césped. Avanzaron en silencio, sin necesidad de palabras, siguiendo instintivamente el mismo sendero que, meses atrás, ella había recorrido bajo la furia de una tormenta, con los niños en brazos y el corazón desbordado de miedo. Llegaron hasta un claro, donde las primeras flores silvestres brotaban entre la hierba y se detuvieron un instante, contemplando el paisaje sereno que los rodeaba. Ana se giró hacia Leopold y apoyó la cabeza en su hombro, mientras él le rodeaba la cintura con el brazo, atrayéndola suavemente hacia sí. El viento agitaba las hojas con suavidad, y en la distancia se escuchaba el canto de un mirlo despidiendo la tarde. Ana cerró los ojos un momento, dejando que la paz de aquel instante se impregnara en cada fibra de su ser. Abrió de nuevo los ojos y miró hacia el horizonte, con la certeza de que, tras tanta lucha, tras tanto dolor y resistencia, habían construido un futuro donde el amor había transformado no solo sus propias vidas, sino también las estructuras inamovibles de una sociedad que, por siglos, había creído imposible el cambio. Y con esa certeza, se permitió sonreír, mientras Leopold, en silencio, entrelazaba aún más su mano con la de ella, sellando así, al fin, la promesa de un amor verdadero, capaz de restaurar la armonía en una familia que había estado rota, pero que ahora se erguía, firme y unida, bajo el cielo despejado que coronaba ese día perfecto. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.